Amén. Bien, me escuchan, ¿verdad? No tengo voz de... Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero aquí tengo que hablar más bajito. Dios les bendiga, hermanos. Fíjese que quisiera que viéramos la palabra cuando el Señor... hoy me levantaba yo pensando en la misericordia del Señor y la grandeza de Dios. Y Él puso un sentir en mi corazón, y es que todo cuanto vivimos, cuanto pasamos, recordándome que tiene un propósito. No tenemos un Dios déspota, un Dios como solemos ser a veces los humanos, y decimos, es que le pasa eso porque se lo merece. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no es, le está pasando esto porque se lo merece. No, Él en su misericordia y en su increíble amor procura que todo, y Él lo propicia, todo, aún nuestros errores. Él dice, de esto va a aprender, de esto va a aprender. Y entonces el Señor me recordaba de qué tenemos que aprender en su palabra. Yo sé que su palabra está llena de instrucciones, llena de mandamientos, llena de preceptos, pero tal vez hay cosas puntuales que el Señor me marcó, que lo veamos a la luz de la palabra, ¿verdad? Y entonces yo quisiera que me acompañaran el aprender en Dios. Y el aprender en Dios realmente es hermoso, realmente es un maestro paciente. A veces uno como papá, yo me acuerdo cuando mis hijos estaban chiquitos, y a veces uno se desespera, que no aprenden, que no le salen las cosas tan rápido. Pero bendito nuestro Padre, que es mucho más paciente que nosotros y no se cansa de volvernos a explicar lo mismo, de volvernos a enseñar la misma plana, ¿verdad? Amén. Mateo 13:54, en la versión lenguaje sencillo dice, llegó a su pueblo y comenzó a enseñar en la sinagoga. La gente estaba tan sorprendida que algunos decían, ¿de dónde apareció este hombre? ¿De dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿Cómo puede hacer esos milagros? Porque se acuerda que cuando vino Jesús, Él tuvo su tiempo de preparación y de aprendizaje. Dice que por lo que padeció, Él aprendió obediencia. Y así como aprendió obediencia, aprendió a ser hijo aquí en la tierra, porque era su experiencia, ¿verdad? Él aprendió a ser adolescente, aprendió a ser adulto. Su ministerio lo empezó a los 30 años. Él aprendió en todo su crecimiento de vida, al igual que nosotros. Fíjense que cuando el Señor me traía esa cita, yo me acordaba de cuando uno es bebé, cuando uno es tiernito. ¿Quién nos enseña a mamar del pecho de nuestra madre? Eso viene por instinto, amén. Pero el bebé tiene que aprender. Aunque viene ese reflejo, el bebé tiene que aprender. Entonces el bebé se lo acerca a uno al pecho y el bebé empieza ni mira él, claro, pero él empieza a buscar el olorcito. Y se cansa y suda. Los que hemos sido papás o mamás, ve que el bebé o la bebé cuando está mamando está sudando y está ejercitándose y está aprendiendo. Y así es todo en la vida, todo lo aprendemos. Cuando somos niños aprendemos a ser independientes, papá y mamá nos enseñan. Y así Jesús vino como a cumplir la palabra y a ser ese maestro y a enseñarnos.
y el Espíritu Santo también, en el tiempo que ahora estamos viviendo, que Él nos va a enseñar todas las cosas. Pero yo quería traer a colación este Mateo y lo que el Señor me había traído a memoria. Vamos a ver Jeremías 33:2. Dice: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Y en el 3 dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El corazón del Padre es enseñarnos. El corazón del Padre no es mantenernos ignorantes. Pero fíjense que, ¿qué dice en el 3? Dice: clama a mí y yo te responderé. Tenemos que tener una acción. Dice: al que toca, se le abre. ¿Sí? Y el que busca, encuentra. Pero a veces queremos que todo nos caiga del cielo. A veces, a ver qué hace Dios, dice uno, a ver qué hace Dios, pero uno no hace nada. Si es lo más grande y lo más, lo más grande, lo más imposible, lo hizo Él. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que hacer y Él nos quiere enseñar. Y dice: enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y Él nos quiere enseñar. En el 3 habla y dice así: secretos grandiosos, inimaginables. Esa es esta versión. A mí me impactó tanto, porque realmente en nuestra mente humana tal vez no podemos comprender o no podemos concebir la explicación o la forma de explicarnos del Señor y la revelación que tiene para con nosotros. Secretos grandiosos, dice, inimaginables que tú no conoces. Hay cosas que el Señor nos va a revelar, hay cosas que el Señor nos va a mostrar que tal vez ni siquiera hemos pensado. Un día le voy a compartir algo, pero ahorita no viene al caso. O sea, sí viene al caso, pero me voy a tardar y no me la quiero llevar por otro lado. En esta versión que yo le estaba leyendo, pues es la que cotidianamente leemos, la voy a pasar. Dice: el aprender. Yo quiero centrarme en aprender. La palabra aprender viene de la palabra lamad, lamad, que es la H3925. ¿Y qué significa lamad? Es aguijonear. Por implicación dice enseñar. Fíjese que ahí lee usted un poquito, pero no sé si lo alcanza. Dice enseñar, ¿verdad? Siendo la vara un incentivo. Nos da risa más porque a veces la vara no es un incentivo. Pero dígame usted, papá, y usted, mamá, si la vara a veces no es un incentivo para nuestros hijos de que no quieren y vienen y solo miran la vara así. A veces al padre así, tal vez físicamente no nos da vara, pero sí, hay cosas que nos sacuden para que aprendamos, gracias, mamita, para que aprendamos en Dios. Entonces, también dice la vara como un incentivo oriental, dice. También dice adiestrar. Entonces, el aprender el Señor nos está adiestrando. Nos doma. Eso de domar nos sale como que algo indómito, ¿verdad? También quiere decir aprender es domar. Y aquí habla de indómito, instruir, de hacernos hábil. Y fíjese que cuando estábamos en la administración, usted no lo sabe porque no nos conoce, pero yo lo he testificado muchas veces. Yo cuando conocí a mi pastor, fíjese que yo era
súper tímida, súper archi mega. Y para decirles que la primera vez que lo vi yo me escondí atrás de mi mamá, porque me daba hasta vergüenza que me mirara. La timidez era, yo no preguntaba en el colegio y era así. Y mientras estaba en la administración, el Señor me decía, aprendiste, porque necesitaba usarte, aprendiste. Aprendí a hablar, que me costaba mucho. Yo tenía muchos miedos, muchos temores, muchos complejos, muchas cosas. Aprendiste. Entonces hay cosas que el Señor nos está enseñando, porque hay un propósito. Tal vez no lo vemos a la vuelta de la esquina, tal vez no lo vemos, pero el Señor en su momento nos va a decir, aprendiste, para eso era el aprendizaje, para esto era lo que te estoy enseñando, para esto, lo que te enseñé, lo que te dije, para esto. A veces el aprendizaje no es fácil. No es fácil ni tampoco es de agradable. Dígalo usted con sus nenas o yo con mis hijos a veces. Llorando hacen tareas, porque ya no quieren, porque se aburren, porque no les gusta. Pero uno sabe que es para su bien y les va a ayudar. Amén. Y así nos toca a nosotros, solo que en las manos del Maestro de Maestros, que es el Señor, ¿verdad? ¿Qué debemos aprender? Miren pues, ya después del aprender, ¿qué debemos aprender? Yo sé que la palabra está llena pero hay cosas puntuales que el Señor me marcó y yo quisiera compartirlas con ustedes. En Deuteronomios 4:10 dice, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. Amén. La palabra del Señor no es para condenar, la palabra del Señor no es para asustar, la palabra del Señor es para aprender a temer, pero es un temor de reverencia, es un temor de respeto, es un temor, no es un miedo, pero tenemos que aprender la palabra de Dios, aprenderla para llevar oportunidad, para llevar vida. Pero dice, ¿a quién se la tenemos que enseñar? A nuestros hijos, a sus hijos, dice. Y cuando ellos reciban la palabra, ¿a quién se la van a enseñar? A sus hijos. Y entonces no se pierde ese tesoro, ese legado. Pero ¿sabe qué es lo que pasa como seres humanos? A veces queremos enseñar la palabra en letra. Un ejemplo, pastora, dígame usted. No tenés que mentir. Y llega el de la esquina y le dice a su hijo, decirle que no estoy. Y le enseñamos al hijo a no mentir. En cosas tan cotidianas o tan pequeñas. Y él no dice nada. Pero él ve, y él dice, ¿por qué me dicen que no tengo que mentir y él está mintiendo? Porque los niños así son, ¿verdad? En cosas tan chiquitas que dice uno, ay, pues es una mentirita chiquita, pero estamos diciéndole a ellos que no mientan. Les decimos, el gritar no es bueno, y nosotros cada vez que perdemos la paciencia, levantamos la voz. Dios es poderoso y es un Dios amoroso, y es un Dios que también disciplina, porque Él también de repente nos corrige, pero nunca nos grita. Perdónenme, disculpen, pero yo no sé si alguna vez usted ha recibido un grito de Dios, yo nunca. Y como sus hijos, tenemos que aprender eso.
Miren, no crea usted, esto va para aquí, de aquí primero, ven doble y después para usted, pero la primera que recibe soy yo. Porque tenemos que enseñar con el ejemplo a nuestros hijos. No le podemos meter la palabra. ¿Oíste lo que dijo? Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Que a veces pasan ciertas cosas en la casa, ¿verdad? Dice, ¿te acordás lo que dijo el pastor? ¿Te acordás lo que dijeron en la iglesia? Y nos confrontan así de fuerte. Y eso nos tendría que como dar un choque, ¿no? Y decir, no, ¿qué estoy haciendo? Si es cierto, ¿verdad? El primero soy yo, la primera soy yo. Y ser diferentes. Pero tenemos que aprender la palabra para dejarla en nuestros hijos y entregarla, pero con vida, hermano y hermana, con vida. No de diente a labio. Porque entonces creen un evangelio de palabra nada más. Un evangelio fugaz, un evangelio de apariencia. Pero eso nosotros lo enseñamos con nuestra vida. Amén. Aprender su palabra para temerle. Y si le tememos, como decía el pastor la vez pasada, no ver para atrás ni ver para los lados, sino ver para arriba. Tener el temor de fallarle a Él, de disgustarlo a Él, de ofenderlo a Él. Porque usted si tiene una autoridad, dice, ay, que le entra pena, ay, ¿qué va a decir mi jefe? ¿O qué va a decir el pastor? ¿O qué va a decir? Pero ¿por qué realmente no nos entra pena? ¿Qué va a decir mi Padre del cielo? ¿Qué me va a decir Dios de mí? Tener ese entendimiento y esa reverencia de que uno lo va a ofender. En el Salmo 119, 73, dice, tus manos me crearon, tú me formaste, ayúdame ahora a aprender y a entender tus mandamientos. Tenemos que aprender sus mandamientos. Pero para aprenderlos no es como una oración repetitiva. Tenemos que entender qué es lo que Él requiere de nosotros y por qué nos está limitando a ciertas cosas. Tenemos que comprenderlo. Y eso, mire, ese entendimiento solo el Espíritu Santo nos lo da. En Isaías 29-24, la nácar colunga dice, y los de alma descarriada aprendan sabiduría, y los murmuradores aprendan doctrina. Al que murmura, ¿qué le manda el Señor a aprender? Doctrina. Y a los que están mal en su alma está perdida, aprendan sabiduría. Y dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces esa alma descarriada tiene que aprender el temor a Jehová primero. Y entonces va a ver las cosas de una forma diferente. Y el murmurador aprenda doctrina. Mire, no le escuche. Ya no le escuche al murmurador porque se contamina uno. Mejor mire, vamos, leamos, estudiemos la palabra, estudiemos, métase a doctrina, estudie. Y eso lo va a hacer diferente, una persona diferente. Mire la Hühnemann. Esta versión Hühnemann dice, y conocerán los errantes de espíritu prudencia, y los murmuradores aprenderán a obedecer, y las lenguas, las balbuceantes aprenderán a hablar paz. Esa es la Hühnemann, la misma cita bíblica. Aquí se lo amplía un poquito más, pero tenemos que aprender. Mire, la palabra está llena de cosas que tenemos que aprender. En Jeremías 15, 19.
En la Nácar Colunga dice, por eso así dice Jehová, si tú vuelves, yo te volveré y permanecerás ante mí. Si tú sabes distinguir lo precioso de lo vil, seguirás siendo mi boca. Ellos se volverán a ti y no serás tú quien se vuelva a ellos. Esta versión me gustó porque si tú vuelves, dice en Jeremías, aquí en esta cita, el 15, a quien está hablando Dios es a Jeremías, porque Jeremías, en esa cita, en el contexto, él le habla de todo lo que ha hecho por el Señor. Y según él, está haciendo las cosas bien. Pero miren, en el 15-19 el Señor le dice, pero así dice Jehová, si tú vuelves a mí, ¿en qué momento se chanfleó? ¿En qué momento se fue? Si usted lee el capítulo 15 completo, lo va a comprender. No es lo que digo yo, el contexto usted lo va a comprender. Jeremías, y así nos pasa como hijos de Dios, a veces dice uno, pues si yo estoy bien, yo voy a la iglesia, como alguien decía, no fumo, no tomo, no mato a nadie y estoy bien, va. Pero un evangelio no es eso. El evangelio no es eso, es una relación con Dios, es un cambio de vida, es algo diferente. Y a Jeremías el Señor le da la sacudida y le dice, si te vuelves a mí, yo te volveré y permaneceré ante ti. Si tú sabes distinguir lo precioso de lo vil. ¿Qué tiene que aprender aquí Jeremías? Y nosotros, aquí en este caso nosotros, uno, preguntarle al Espíritu y tener ojos por dentro. Y decirle, Señor, ¿estoy caminando bien? Espíritu Santo, ¿estoy bien, haciendo las cosas bien? No que yo asuma que estoy bien. Y que distinga lo precioso de lo vil. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? A distinguir lo precioso de lo vil. Ay, hermanas, eso es sencillo. Mire, Jeremías era un profeta de Dios. Y si tú sabes, o sea, en algún momento dejó de saber qué era lo precioso y qué era lo vil. Enséñame, Señor, a distinguir lo precioso de lo vil, de lo que no te agrada. En Hebreos 5:8 dice, aunque él era hijo de Dios, por medio de sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Aunque él era hijo de Dios, pero por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Eso lo tuvo que aprender Jesús. En la otra versión, en la del oso, dice, y aunque era hijo de Dios, entre paréntesis, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y en Filipenses 2:8 dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. La obediencia, pues yo no creo que haga falta, pero decírselos, pero ¿a cuántos nos cuesta obedecer? A Dios. A todos, pienso yo. A todos. Y a veces, en medio de la obediencia, va la humillación. ¿Verdad? Porque a veces uno quiere contestar ciertas cosas y me están diciendo y me están haciendo. Y Dios dice, calla. Espérate, no hagas nada, no metas tu 10 de pedacito de la obediencia, dice uno. Yo, una de las circunstancias que pasamos, yo le decía al Señor, Señor, yo siento que me estoy muriendo. Yo le garantizo que cada uno le hemos dicho así al Señor, yo siento que me estoy muriendo, me estoy muriendo.
pero no me mates de poco a poco. Le decía yo, mátame de una vez porque me está doliendo mucho. Pero es la forma en que a veces nos cuesta entender la obediencia. Y entonces pasan ciertas cosas para que aprendamos. Y la obediencia es, si la pasó Jesús para aprender obediencia, no la vamos a pasar nosotros. Esa plana de la obediencia, ¿verdad? Aprender obediencia. Mateo 11:29. En la Reina Valera, le voy a leer dos versiones. En la Reina Valera dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. En la PDP dice: acepten la misión que les doy y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. No hay nada que el Señor nos ponga a hacer que no podamos nosotros soportar. Él dice: mi yugo es fácil y es ligera mi carga, dice su palabra. Llevad mi yugo, dice esta cita, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. La mansedumbre se aprende. La humildad se aprende. Tenemos que aprender a ser humildes, tenemos que aprender a ser mansos. Manso no es quedarse callado en todo. Manso no es anularse a uno mismo. Manso es cumplir la palabra de Dios y honrarle con la boca y con las actitudes, con los hechos. Mansedumbre. Dígame si Jesús no podía haberse defendido. Claro que podía haberse defendido. Argumentos, tenía argumentos. Pero él tenía una misión. Y como por eso me gustó esta versión de la PDT, dice: acepten mi misión. Usted también tiene una misión, así como Jesús. No del mismo nivel, pero sí tenemos una misión en Dios, en esta tierra. Si no nos hubieran mandado aquí, perdón, no nos hubieran mandado en esta tierra. Tenemos una misión. Pero para eso tenemos que aprender mansedumbre y humildad. Y en la versión de abajo dice paciencia y humildad. Yo no quisiera preguntar cuántos pacientes sabemos aquí. Porque hay cosas que sí somos pacientes, pero hay cosas que no. Hay cosas que nos cuestan, que las queremos para ayer. Tenemos que aprender a esperar en Dios y a ser humildes. No una falsa humildad, sino una humildad. Por eso aquí habla de corazón. Porque podemos hacer una voz rara o podemos hacernos y en el corazón no hay humildad. Pero en el corazón tiene que existir esa humildad que se va a reflejar en nosotros. Debemos aprender la paciencia y la humildad. ¿Y dónde se aprende, hermano? En las situaciones de la vida. Aquí solo es como en el colegio con las nenas. Yo pongo a las nenas porque tengo nenas aquí también. Pero es como en el colegio. Usted va a la palabra de Dios, el Señor le está hablando y usted apunta y usted ve. Pero ¿dónde va a hacer las tareas y la práctica? Afuera. Cuando va a la universidad le dan su contenido. ¿Y dónde hace usted el trabajo? Afuera. Entonces el Señor nos está instruyendo. ¿Dónde van a ser nuestras prácticas y nuestra enseñanza de vida? Afuera. En la vida usted cuando sale, ahorita que usted apague su computadora o su teléfono, ahí es donde empieza, realmente. Amén.
Segunda de Crónicas 20:21. Y habiendo consultado con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y a algunos que le alabaran en con vestiduras santas, conforme salían delante del ejército, y que dijeran: dad gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Tenemos que aprender a hacer misericordia. Fíjese que tenemos que aprender a dar gracias, tenemos que aprender a hacer misericordia. Hermana, pero si para mí es fácil, cuando es algo que no impacta nuestra vida, cuando es algo que no nos marca, es fácil. Pero cuando es algo que nos sacude y nos perjudica, es difícil hacer misericordia. Cuando nos lastimaron, alguien nos traiciona y confiamos en esa persona. Para el traicionado es bien difícil hacer misericordia. El que traiciona no, porque él quiere que le hagan misericordia, porque se equivocó. Y en algún momento a todos nos hicieron misericordia. A todos nos hicieron misericordia. Y cuando yo tengo la encrucijada, ese es un tip que el Espíritu a mí me dio, yo se lo voy a compartir. Cuando yo tengo una encrucijada y una lucha dentro de mi alma, porque es mi alma la que brinca, y para hacer misericordia, porque me lastimaron. Y yo digo, no se la merece, porque estoy herida. Y entonces viene el Señor y me dice: tú tampoco te la merecías. Y te hice misericordia. Y entonces me baja la moto. Y entonces me quedo sin argumentos. Amén, Señor. Amén. Aunque me cueste y este corazón a veces no quiera, enséñame a ser misericordioso. Porque en el ejercicio aprendemos a hacer misericordia. Y como le digo, a veces son cosas que nos impactan nuestra alma, pero ahí es donde aprendemos realmente a dar a luz la misericordia. Y miremos qué es misericordia. Misericordia viene de la H2617, que dice es bondad, yo le puse algunas en otro color, es bondad, es piedad, es agradecido, dice, es consolar. Misericordia es fidelidad. Es piedad. Y realmente ser clemente. Todo esto Dios ha sido con nosotros. Y no porque lo merezcamos, no porque hayamos trabajado por eso. Es porque la misericordia es inherente en el Padre. Y nosotros somos sus hijos. Por lo tanto, eso tiene que estar en nosotros. Él quiere que se geste en nosotros esa misericordia. Tenemos que aprender a conocer su corazón. Miren, Apocalipsis 14:3 dice: cantaban una canción nueva ante el trono. Cantaban una canción nueva ante el trono. Las 4 criaturas y los ancianos. Los únicos que podían aprender la canción eran los 144,000, por quienes se había pagado el precio para liberarlos de la tierra. Yo no sé si usted había visto esta cita como el Señor me la enseñó a mí. Por ti, por mí, se pagó un precio.
un precio de sangre. También podemos entonar ese cántico nuevo, aunque para el mundo sea locura. Cantaban una canción nueva ante el trono, que tenían un cántico nuevo estos 144,000. Y por ellos, dice, se habían pagado el precio para liberarlos de la tierra. A usted y a mí nos libraron de la muerte. Y aún nos pagó para librarnos de esta tierra. Mire, usted y yo somos peregrinos en esta tierra. No somos de esta tierra. Y podemos entonar ese cántico nuevo. Podemos cantarle a Él canciones inefables que tal vez nadie entiende, nadie conoce, pero el Espíritu nos va a mover ese cántico nuevo para Él. Y Juan 13:1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mas Cristo ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando yo leí estas dos citas, yo le decía al Señor: Él nos enseña. ¿Sabe qué nos enseñan estas dos citas que tenemos que aprender? ¿Ya lo vio? Amar. Pero no amar como nosotros amamos, sino amar como Él ama. Y esa es una forma que humanamente no se puede entender. En ese amor no existe egoísmo, no existe interés, no existe tiempo, ni espacio, ni condición. En ese amor es. Porque Dios es amor. Él quiere que seamos y que estemos en Él para poder amar. Ese amor ágape. Ese amor que nos habla Corintios, que todo lo espera, todo lo sufre. De ese amor indestructible, de ese amor que no se cansa, de ese amor que no se gasta. El amor humano se gasta, el amor humano se cansa. El amor humano se acaba, pero el amor de Dios es para siempre. Y ese nivel de amor quiere que aprendamos. Cuando Él nos habla de amor, dice que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Ahí empieza el ejercicio. Y todos los días nos va a presentar a amar, no al que nos ama, porque eso es fácil. Bueno, ni tanto a veces, que nos sacan de quicio. No, pero sí, amar a quien nos ama no es complicado. Pero amar a quien no muchito, ahí es donde decimos: Señor, ayúdame, necesito de tu amor. Y son cosas que tenemos que aprender, hermano. Tenemos que aprender. Mire, yo cuando veo esto, yo como soy bien, ¿cómo se dice? Bien imaginativa, dijo que él tengo bastante imaginación. Yo me imagino a mí misma diciéndole al Señor: bueno, Señor, hoy empieza mi día, lléname mi cantimplora de amor, por favor, porque la necesito para hoy. Y todos los días, Señor, lléname de amor porque necesito para hoy. Todos los días, de su amor.
Porque todos los días pasan situaciones, todos los días pasan acontecimientos, pero tenemos que aprender a amar, ese amor ágape, ese amor que nos habla Corintios 13. De ese amor que la gente dice, ay no, vos sí que mudo, que muda sorda, vos sí que desde que te fuiste a la iglesia te descompusiste, dice la gente a veces. Pero no, uno está aprendiendo a amar como Él ama. Un amor que da oportunidad, un amor que no desecha, como Él no nos desechó nunca. Y yo quisiera dejarles esta última cita, Juan 13:7. Es una cita que yo quisiera que usted meditara. Y lejos que apunte, tal vez que cierre sus ojos, ahí donde está. Cierre sus ojos y si tiene su velo, póngase su velito, amado. Yo no sé qué es y qué situaciones usted esté pasando. No sé contra qué está usted luchando o contra qué usted está resistiendo. Pero esa cita de Juan 13:7, el Señor la trajo para hoy. Y dice, respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Lo que está haciendo el Señor en su vida, tal vez en su trabajo, tal vez en su familia, no lo entiende. Pero va a llegar el momento en que usted lo va a comprender y va a ver el resultado que está en las manos de Dios. Dios no ha perdido el control. Dios nunca ha perdido el control. Su vida está en sus manos, en las manos del Señor. Sus tiempos, su economía, su familia, aún los planes y los proyectos que usted presentó delante de Él. Él no se ha olvidado de ellos. Él no se ha olvidado de ellos. Solo sea paciente. Aprenda la paciencia. Sigamos ejercitándonos. Dice, pacientemente esperé en Jehová y Él oyó mi clamor. No se desespere. Resista. Permanezca. Crea. Dios va de enfrente. Dios va delante de usted. Dios va delante de usted. Tal vez las cosas no han salido como usted ha anhelado o ha esperado o ha planeado, pero Dios está delante de usted. Porque su vida fue un sueño de Dios. Su vida fue un sueño de Dios. No fue placer humano el que lo trajo a esta tierra. Usted estaba en el corazón del Padre. Cuando vino a esta tierra, usted estaba primeramente en el corazón de Él. Hoy te decimos, Señor, ayúdanos a aprender tu palabra, a vivir tu palabra, Señor. Que cada uno de los que estamos aquí, aún los que me están viendo, Señor, que aprendamos, tengamos esa capacidad de ser pacientes en ti, Señor, ser humildes en ti. Ayúdanos, Señor, a aprender tus mandamientos, tus preceptos y trasladarla a nuestros hijos y los hijos a los hijos de sus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a aprender a amar como tú amas, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a temerte, Señor, a honrarte, a respetarte, Señor. Te lo suplicamos, Padre, porque eres nuestro Padre
eres nuestro Padre y como hijos queremos parecernos a ti. Ayúdanos en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de conducirnos. Ayúdanos a agradar tu corazón aún en la forma que pensamos, en el nombre de Jesús. Si hoy tenemos que entender que lo hemos hecho equivocadamente, cámbianos, Señor, en el nombre de Jesús. Muéstranos, Padre, si hemos hecho, Señor, cosas que no son agradables delante de ti, para nosotros tal vez están bien. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu nos motive, que tu Espíritu nos revele en el nombre de Jesús. ¿Cuándo debo callar? ¿Cuándo debo hablar, Señor? ¿Cuándo debo dar? ¿Cuándo tengo que esperar? Ayúdame a ser ese hijo y esa hija. Que si tengo duda, corra a tus pies y agudice mis sentidos. Si tengo temor, me meta entre tus brazos y me sienta seguro, Señor. Que ame tu presencia más que todas las cosas. Y que aprenda a escuchar tu voz. Que nada me confunda, Señor, en el nombre de Jesús. Habitar en tu presencia es lo que anhelo, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido que bendigas a cada uno por nombre, Señor. Que los bendigas y los ayudes, Señor. Al momento, Señor, de salir a la vida cotidiana, Padre. Que ese aprendizaje, que estas citas no se queden en el olvido, Señor, sino que seamos hacedores de tu palabra. Que seamos, Padre, esas personas que logren obedecerte, impactar los ambientes espirituales de una forma que la gente no lo pueda comprender, pero tú sí, Señor. Que tú te agrades, que aún sin siquiera abrir nuestra boca, Señor, llevemos tu presencia, porque tú te agrades de nuestra conducta, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre, que hoy bendigas a cada uno y a cada una de los que están aquí, mi Dios, y aún los que me ven. Que para ti no hay tiempo ni distancia, Señor, ni espacio. Hoy reciba cada uno lo que necesita hoy. Si necesita, Señor, aprender paciencia, si necesita aprender humildad, si necesita más de tu palabra, si necesita, Señor, de tu amor, hoy en el nombre de Jesús, que lo reciba, Padre, para poderlo poner por obra, para poderlo manifestar a los suyos, para poderlo manifestar en su trabajo, en su casa, Señor. En el nombre de Jesús, con cada persona que se topen, Señor. En el nombre de Jesús, te suplico, Señor, tu bendición. En el nombre de Jesús, tu protección, Padre. Que sean esas lámparas encendidas siempre, Señor. Que den luz a donde quiera que vayan, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, sella tú, Señor, esta palabra, Señor, en cada corazón, Señor, en cada vida que hoy la escucha, Señor. Al sonido de mi voz sea bendecida cada una de las familias representadas por cada una de las personas que hoy ve y escucha, Señor, en el nombre de Jesús. Sea el fuego de tu Espíritu que los selle hoy, mi Dios, y no los dejes, Señor. No los dejen nunca, y que ellos no puedan apartarse de ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, a ti sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, José.